Bueno, pues buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión número 6, que se llama Seguridad, Emergencias y Protección Civil. Después habrá una continuación de esta temática. Vamos a ver 4 ponencias hoy que tengan que ver con este tema. La primera va a ser nuevos desarrollos en GeoSIG para criminología. La segunda va a ser análisis de datos geoestadísticos en el 112, el número de emergencias. Las dos las va a dar el compañero Óscar García. Después, Óscar Martínez. Después veremos la ponencia de creación de una base de datos geográfica de artefactos explosivos improvisados, que la va a dar José Vicente Higón. Y después daremos la ponencia de Geoportal para el análisis de cobertura de la red de radio de emergencia REMER, que la va a dar José Badía. Si queréis, vamos a hacer el turno de preguntas al final de las ponencias, porque como muchas van un poco relacionadas, a lo mejor las preguntas también. Así que, Óscar, cuando quieras. Gracias, Alonso. Bueno, son 2 conferencias, aunque están muy relacionadas entre ellas. Va a haber un poco de mezcla en ambas y no quiero repetir las cosas. Lo que digan una probablemente también sirva para la otra, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, nuevos desarrollos en GeoSIG para criminología, ¿vale? Son una serie de extensiones que hemos hecho en GeoSIG. Las dos que vamos hechas por ahora son en scripting, siguiendo la de antes, ¿vale? Es un proyecto conjunto entre la UGI, la Jaume I, a través de la cátedra de Eurocop, y la Policía de Castellón y la Asociación GeoSIG. Y bueno, primero, ¿qué es eso de la criminología, no? Tirando de copia y pega de Wikipedia y de otra página web, ¿vale? Básicamente es criminología. Cuando digo criminología es la ciencia empírica que tiene como objetivo el estudio del delincuente, que es lo que solemos pensar, pero no solamente eso, sino también tiene valor estudiar el lugar donde se comete el delito, el tipo de delito, conductas y también muy importante a la víctima. Por lo que no hay que olvidar todos esos parámetros que hay que analizar por separado y conjuntamente. Y también más concretamente hay un tipo de criminología, que es la criminología ambiental, que es todo como un grupo de teorías que lo que intentan es explicar estos crímenes o esos actos, ¿no?, que se cometen, más relacionado con la componente espacial, ¿vale? Y lo que se estudian son los patrones, por ejemplo, espaciotemporales del delito, y se intentan relacionar con otro tipo de factores, como por ejemplo ambientales. Por ejemplo, en este proyecto lo que están haciendo es cruzando datos de emergencias, que lo veremos luego, con datos de climatología, y es lo que están relacionando y por ahora tiene buena pinta. Y bueno, en esto que parece nuevo, aunque ya lleva años estudiándose, todo esto de la criminología, pues ¿qué clase de problemas encontramos? Pues por ejemplo, esta noticia fue de la semana pasada, que Nueva York tiene el primer fin de semana en décadas sin un tiroteo, ¿vale? Que lo tuve que buscar a ver si era del Mundo Today y todo, por si acaso, ¿vale? Desde el 93, y no sé si en el artículo ponía algo de que, porque digamos, del 93 es donde llegan, digamos, los datos, creo que llegaban los datos al 95 y luego ya tiraban de que si el policía se acordaba o no de si había habido un fin de sin tiroteos, ¿vale? Pues os podéis hacer la idea del problema que puede tener este tipo de crímenes, que aquí pues en Valencia puedes pensar más en el tipo de emergencias como, yo qué sé, robos o similares, pero en otras ciudades como Nueva York, que es Estados Unidos, que digamos que es un país del primer mundo por excelencia, ¿no? Pues están teniendo problemas graves con el delito. Y eso necesita ser estudiado y necesita ser pues, prevenido. Se necesitan hacer actuaciones concretas para evitar este tipo de cosas. Nuestro caso, por ejemplo, estos datos son abiertos, o sea, vosotros podéis hacer un estudio de esto o un estudio similar o donde podéis utilizar estas herramientas que hemos hecho en GeoSIG. Pues sí, pues, por ejemplo, hay un portal de datos en UK para todos los crímenes de Reino Unido, y hay pues, datos muy interesantes, por ejemplo, de la ciudad de Londres. Pues ya eso da por más de un proyecto de analizar cómo se distribuyen en el tiempo o qué tipo de patrones hay en la ciudad de Londres. Y lo mismo, hay una cantidad de datos también inmenso para Nueva York, ¿vale? Y todos esos datos son accesibles y se pueden descargar. Si estuvisteis años pasados, ya hice yo análisis de esto en los talleres de R, por lo que también hay información y talleres con este tipo de datos y para que veáis qué tipo de análisis se pueden hacer. Pero es para que veáis que cada vez hay más tendencia a publicar todo y que
que es necesario procesar esos datos. Bueno, pues ¿qué herramientas podemos utilizar para el análisis de estos datos? Bueno, como ayer decía nuestro compañero de la Godan, pues los datos abiertos necesitan de herramientas abiertas. Sobre todo también con el tema del delito, son, no quiero decir sensibles, pero son datos importantes y es importante que tengamos herramientas abiertas que traten esos datos, ¿vale? A las conclusiones que podemos llegar, tales como pueden repercutir directamente en las personas. Si tú haces un análisis y tú concluyes que un barrio es peligroso, puedes hundir ese barrio, puede caer el precio de la vivienda en ese barrio. O sea, es importante que los análisis que hagamos con esos datos sean fiables. Y lo mejor de eso es que, aparte de que sean datos abiertos que cualquiera pueda comprobar, es que las herramientas sean abiertas para poder comprobar que los análisis que hagamos se están haciendo de forma correcta. Si utilizamos programas cerrados, nosotros ejecutamos un geoproceso, por sencillo que sea, como un buffer o un kriging o similar, y no sabemos lo que está haciendo esa caja negra y lo que nos está devolviendo. Y más si estamos aquí en el ambiente universitario, pues es importante saber lo que internamente, cómo se están tratando esos datos, ¿no? Y también demostrar pues, un poco de que los sistemas de información geográfica bueno, tienen herramientas ya que por ejemplo, GeoESIA tiene herramientas que se pueden utilizar para este tipo de datos de criminología y que además podemos desarrollar herramientas especializadas que son de utilidad para este tipo de datos. Pues, ¿qué utilizan pueden tener? Pues, en este caso, el desarrollo está directamente relacionado con la Policía de Castellón, por lo que estamos trabajando cercanamente con la policía, y los desarrollos que hemos hecho han sido directamente peticiones suyas de qué tipo de herramientas serían necesarias para ellos. Todo esto es una fase previa aún del proyecto, por lo que hay desarrollos para más adelante para pedir y otros tipos de análisis, pero para que veáis que directamente son peticiones de la policía que estamos desarrollando, o sea, que son útiles y que lo ven necesario. Como objetivo, pues eso, extraer información que facilite su trabajo. Cuando digo facilitar su trabajo es tanto optimizar como mejorar su efectividad. Con menos rutas que hagan por una población pueden obtener un máximo rendimiento. No solamente ahorramos costes, sino que estamos mejorando pues esa efectividad de la policía, ¿no? Todos tenemos, muchos de aquí somos de pueblo y siempre decimos, pues ese policía que hace todo el día por ahí andando, ¿vale? Pues a lo mejor si anda por otra zona, solamente por su presencia podría estar evitando crímenes, ¿no? Pues todo eso se puede analizar y hay datos para ello. Y a futuro, pues como prevención, no queremos ser Minority Report, ¿no? No queremos anticipar el futuro, pero lo que estamos diciendo, previniendo bien lo que va a ocurrir, si en cierta zona hay una cierta tendencia a cierto tipo de delitos, pues a lo mejor podemos aumentar el número de patrullas o a lo mejor algo tan diferente como poner una cámara en una calle. Y a lo mejor, pues simplemente analizando los datos puedes llegar a ese tipo de conclusiones. Y bueno, también como objetivo, hablando siempre de Open Data, pues aprovechar toda la información posible, ¿vale? En la ponencia después del 112 son datos protegidos, ¿vale? Pero también tenemos muchos datos abiertos que se pueden utilizar para este tipo de análisis. Y lo genial pues es utilizar todo, cruzar los datos y cuanto más saquemos de ellos mejor, ya que están ahí los datos. Y también pues como objetivo demostrar que este tipo de... Bueno, que demostrar que las acciones que lleven a cabo tengan una efectividad, ¿no? De lo que estaba diciendo, si ponemos una patrulla en cierta zona del pueblo, pues que luego con datos empíricos podamos demostrar que esa patrulla está funcionando, que esa patrulla está evitando cierto número de delitos. Pues son tendencias que podemos analizar en el tiempo y hay que desarrollar herramientas para ello. El objetivo principal, digamos, de este proyecto es eso, desarrollar nuevas herramientas que procesen datos que antes no se podían procesar o los teníamos en un Excel, pero es muy difícil sacar la utilidad de ellos, entenderlos, lo que antes no se podía entender. Si tenemos un Excel de 1 millón de líneas, no hay Dios quien saque sentido a ese 1 millón de líneas. Y demostrar su utilidad, las que antes no tenían utilidad. Tienes lo mismo, tenemos ese 1 millón de líneas de Excel, si no los puedes entender, no puedes encima sacar conclusiones de ello. O son conclusiones que puedes sacar muy precipitadas o que luego no puedes demostrar de mejor forma, ¿no? Y además es un campo, la criminología, donde no hay herramientas libres. O al menos que conozcamos, si conocéis me decís, pero por lo general no hay herramientas de este tipo. Por lo que es genial que estemos ampliando el uso de los sistemas de información geográfica, de los cuales somos expertos, y más en esta escuela,
y que podamos aplicarlos a ámbitos que, vamos, yo hasta que empecé con este tipo de proyectos ni me lo pensaba, que es como la criminología, ¿vale? Y tiene una aplicación directa y útil para esto. Además, el tipo de desarrollos tenían que ser muy concretos. Es para, por ejemplo, para la policía, para hacer desarrollos que lo utilicen usuarios no especializados, o sea, que sean sencillos de ejecutar y que sean todo pues, muy dinámico, que sean rápidos de procesar y rápidos de sacar conclusiones de ellos. Y de ahí la importancia de trabajar directamente con los usuarios finales, como es la Policía de Castellón. Bueno, en resumen, pues aprovechar al máximo los recursos que tenemos, tanto humanos como no. ¿Vale? Vamos a aprovechar tanto a las policías que tenemos como a los datos que tenemos para ayudarles. En este caso, la primera parte, ya digo, es un proyecto que está en desarrollo, está en una fase muy inicial. Son 3 geoprocesos iniciales, uno de rejilla, otro de mapa de anillos y otro del reloj heurístico. El objetivo es hacerlo todo en software libre. ¿Vale? Que no sea solamente, aunque sean específicos, por ejemplo, para la policía, no significa que no se puedan utilizar en otros campos. Sobre todo esta primera parte es para mejorar la visualización y la extracción de información. Tenemos muchos datos, solamente queremos mejorar su visualización y con ello entenderlos. En este caso, la primera parte era hacer una rejilla y hacer un conteo a la vez. El objetivo es que, por ejemplo, tenemos eso es Nueva York, todos los puntos de la izquierda abajo a la izquierda son delitos de Nueva York. No recuerdo de cuánto tiempo, pero un año o así. Y pues estamos hablando más de 500.000 puntos o similar. Y bueno, tenemos diferentes simbologías en GeoSig, como la de hotspot, el mapa de calor, arriba a la derecha, que bueno, te da una idea de dónde se concentran, y también de agrupación de marcadores, creo que se llama, en la abajo a la derecha, para un poco englobar dónde se acumulan, ¿no?, esos delitos. Pero necesitamos algo más específico, algo que fuera más uniforme en el espacio, ¿no? Y por ello hemos resultado de utilizar rejillas. Y este es un poco el resultado que se obtiene de la aplicación. En este caso son hexagonales. El geoproceso también aplica automáticamente la simbología, por lo que así el usuario es más sencillo de utilizar. Como parámetros de entrada, muy sencillo, simplemente indicar la capa de puntos, indicar la distancia que queremos que tenga ese grid de lado, y se pueden seleccionar diferentes tipos como, vamos a ver aquí, diferentes tipos como horizontal, vertical, cuadrado, si queremos hexágonos verticales como horizontales, como una cuadrícula. Los hexágonos es siempre porque es el polígono de mayor número de vértices que no deja espacio entre sí cuando se colocan colocados, por lo que es como una región un poco más intrincada y puede dar mejores resultados. También tiene un parámetro que es para rellenar los campos que no tengan valores. Por eso aquí, como veis, hay mucha zona vacía y es porque no tienen valores, porque directamente el geoproceso tiene un parámetro que es para evitar eso. Además, existirá una fórmula interna que permitirá sacar valores o cálculos de todos esos puntos que estén contenidos en ese grid específico, ¿vale? Entonces, nos permitirá realizar, a la vez de hacer un conteo de cuántos puntos están en cada grid, a la vez hacer una fórmula o un análisis de esos valores, ¿vale? Podemos a lo mejor indicar que cada cierto tipo de delito tiene un número de peligrosidad, por ejemplo, pues podríamos hacer una fórmula que sacará la peligrosidad de esa rejilla, ¿no? Y bueno, un tipo de análisis de ese tipo. Por otra parte, tenemos también el mapa de anillos. Por lo general tenemos, en este caso es una capa de población en el que tenemos varios campos, como población de 0 a 15 años, de 15 a 60 y más de 64, y población total, ¿vale? Son 4 campos diferentes, los cuales, si habéis trabajado con SIG, a veces es muy difícil de representar y que se vean correctamente bien esos 4 campos. Una forma de ello es haciendo este mapa de anillos, o ring map, y lo que sacas, como veis, con el ratón, por ejemplo, veis aquí arriba en este campo que esta parcela, o este edificio, saca aquí hacia arriba un sector, el cual está dividido en partes, y cada parte hace referencia a un atributo de población de 0 a 14, de 16 a 65, de más de 65 y población total. Entonces, de esta forma, mirando el anillo de forma muy rápida, podemos concluir cosas como que pues la mayor población, en este grupo, la mayor parte de la población se encuentra en estas parcelas de aquí arriba, ¿no?, que es donde vemos estos colores más fuertes. Y, por ejemplo, podemos ver que este polígono está casi deshabitado y podemos ver que en estos pues la población infantil es muy baja, pero bueno, ese tipo de análisis, ¿no? Cuando digo población es este caso, pero podrían ser otro tipo de cosas como cierto número de crímenes por zona, etcétera, etcétera. Y también muchos otros campos
que usaréis vosotros y a lo mejor podéis aplicar este tipo de representaciones. Los parámetros de entrada son, los principales son una capa vectorial, que es como la de manzanas, y también la tabla de atributos, porque así permite que con una capa vectorial, digamos de geometrías, puedas realizar diferentes análisis que tú prepares en un Excel aparte, simplemente con que tengan el mismo ID que tu geometría, luego se puedan relacionar. Porque así también evitamos tener capas inmensas y también tenemos esa flexibilidad de poder preparar datos externos y luego simplemente utilizar GeoSig para mostrarlos con su geometría asociada. ¿Vale? Eso, como veis, pues sería esa parte. Además, tiene pues, un número de parámetros que son todos más visuales. Por ejemplo, puedes configurar cuánto espacio quieres entre sectores, puedes configurar el giro, en este caso, el radio. En este caso podéis ver que está más alejado de esa zona de estudio, puedes configurar el radio. Cuánto es el giro de donde queréis la primera etiqueta, el tamaño de grosor de esos anillos, si lo queréis centrado o queréis todos etiquetados, todo eso son simplemente configuraciones del geoproceso. Y bueno, teniendo en cuenta que esta no es una gráfica solamente, no es que sea una gráfica, barras o como queréis llamarlo, sino que son un grupo de capas que están en GeoSig en vuestra vista. ¿Esto qué permite? Pues permite, por ejemplo, crear un mapa rápidamente con ellas, ya está en vuestra vista. O, por ejemplo, si no queréis cierta etiqueta, podéis simplemente ir a la capa de puntos de esa etiqueta y borrarla, o cambiar la simbología, por lo que tenéis toda la flexibilidad de esa parte de visualización que tiene GeoSig. Otro geoproceso es el reloj heurístico, que su objetivo principal es analizar la componente temporal. Este es el que no está desarrollado. Como veis, ahí es una gráfica de lo que nos gustaría obtener, que es pues eso, lunes, martes, miércoles, tal, y las horas en las que serían en este caso los crímenes, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, muy rápido, viendo esta gráfica, te está analizando el patrón temporal y ahí puedes ver muy rápido que se concentran los martes a las 11 o a las 12. ¿Vale? Pues este tipo de gráficas es muy útil para esto. La idea que tenemos es que esto sea muy similar a lo que hemos dicho del Ring Map, que sea una visualización que está sobre la vista de GeoSig, por lo que podemos explotar todas las herramientas que ya tiene GeoSig. Por ejemplo, el filtro temporal, pues podríamos hacer análisis muy rápidos de analizarme solamente los datos del mes de enero, solamente los del mes de febrero. Entonces, pues podrías ver la distribución por meses de un grupo de datos. ¿Vale? Y eso sería lo mismo, pero de forma circular. ¿Vale? Y la conclusión es pues, que la criminología puede necesitar de desarrollos específicos para ella, pero también se puede explotar con herramientas que ya tiene SIG por defecto. Como objetivo, o facilitar el trabajo a la policía, sobre todo, ¿no? Herramientas que sean útiles, no que nos inventemos nosotros. Y ofrecer una solución libre en un campo donde no o casi no existen este tipo de herramientas. Y bueno, y esto por ahora la parte del desarrollo. Y ahora os voy a explicar la parte del 112, en el que he mezclado un poco ambas